después de la efeméride que nos ha contado Alicia, yo voy a encargarme de la parte que se conoce como la charla técnica. Antes de empezar, voy a empezar por presentarme para aquellos que no me conozcáis, que muchos nos conocemos, para los que no me conozcáis. Mi nombre es Feliciano de Soto y me dedico a la investigación en física de partículas en la Universidad Pablo Olavide. Todo eso empezó en realidad con una afición a la astronomía. Yo soy aficionado a la astronomía, creo que desde siempre, desde pequeño. Mi padre trabajaba en el campo y nosotros pasábamos muchas noches en el campo, en una casa que teníamos allí en el campo. Y nuestra afición por la noche en el campo era pues salir allí a la terraza, poner una tumbona y dedicarnos a mirar. Ahí surgió mi afición por la astronomía. Después, poco a poco, fue cayendo mi afición por la astronomía, hasta que la retomé de la mano de Astronomía Sevilla. Y cuando estaba en bachillerato, leí un libro de divulgación que había escrito un señor por aquella fecha. Un libro absolutamente incomprensible. Yo no entendí nada en su momento y creo que realmente era duro de entender, pero aquello me motivó para dedicarme a la física. Me enganchó con la física, decidí estudiar física. En principio, mis ideas estaban en estudiar física y después hacer astrofísica y dedicarme a la astrofísica. Al final, el astro se quedó como afición y me dediqué a la física teórica, a la física de partículas. Aquel libro que leí cuando estaba en bachillerato era Historia del tiempo, de Stephen Hawking, que falleció este año, justamente. Y bueno, pues gracias a él me dedico a la física y investigo en física de partículas en la actualidad. En algún momento, Manuel, profesor, si, como lo digo públicamente, ya me comprometo, no sé si ha habido alguna charla técnica sobre las contribuciones de Stephen Hawking, pero si no, si os parece, pues en algún momento, dentro de un tiempo, cuando ya se os olvide el peñazo de física que he comentado hoy, me comprometo a volver y a hablar de las contribuciones a la física de Stephen Hawking. Bueno, pues dicho eso, esta charla yo la he titulado Un universo de quarks y leptones. Yo me dedico a investigación en física de partículas, pero las conexiones entre la física de partículas y la cosmología y la descripción del universo a gran escala son muy fuertes. Y acerca de eso es lo que quería contaros en la charla de hoy. En realidad le he puesto el título de Un universo de quarks y leptones porque me parecía bonito así, pero más bien el título debería ser ¿de qué está hecho todo? ¿Vale? Ese sería el título de lo que quiero contar hoy. Bueno, ¿de qué está hecho todo? Las respuestas han sido posibles y muy variadas a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que la pregunta está ahí desde que era hombre joven. Entre las primeras respuestas estructuradas a esa pregunta de qué está hecho todo, la respuesta de la antigua Grecia era que todo está formado por 4 elementos básicos: agua, fuego, aire y tierra, y las distintas combinaciones de esos 4 elementos básicos dan lugar a toda la materia que conocemos a nuestro alrededor. Esos 4 elementos de Empédocles y de Aristóteles, muchos han combinado, son los que esta explicación de qué está compuesto ya me de los motores en algún momento, de cómo está formado de qué está formada la materia, es la que más ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, la imagen es bastante bonita porque en la concepción griega todo estaba formado por esos 4 elementos y había 2 fuerzas que hacían que se combinasen para dar lugar a las diferentes sustancias que conocemos. El amor, que tiende a reunir esos 4 elementos, y el odio, que tiende a separar. Esta visión de la antigua Grecia era coetánea de la explicación de Ptolomeo de cómo funcionaba el universo, con la Tierra en el centro del universo, la Luna, el Sol y los distintos planetas conocidos en aquella época orbitando en órbitas esféricas alrededor de la Tierra, concéntricas, y al final la estrella correspondiente, la esfera, correspondiente a las estrellas fijas. Esta no es una explicación científica de la naturaleza del universo que nos rodea. Sin embargo, aunque hoy en día las respuestas que damos son diferentes, creo que es importante destacar
que si las respuestas son erróneas, responden a las preguntas correctas. Y siendo respuestas erróneas, responden a las preguntas correctas. Las preguntas que todavía hoy nos hacemos acerca de cómo funciona el universo o de qué está hecho todo. ¿Y cuáles son las preguntas? Bueno, pues vamos a imaginarnos que describir el universo fuera como aprender a jugar al ajedrez. Si queremos describir cómo jugar al ajedrez, necesitamos responder, o sea, necesitaríamos, por una parte, saber cuáles son las piezas del juego, saber las instrucciones para jugar a ese juego y saber cuál es el tablero del juego en el que nos movemos. Trasladado a de qué está hecho todo, si queremos describir la naturaleza, necesitamos saber de qué está hecho, cómo interaccionan esas piezas que forman la naturaleza y en qué espacio interaccionan esas piezas básicas. La respuesta griega sería que las piezas son los 4 elementos, las interacciones son el amor y el odio que tienden a unirlos y a separarlos, y el espacio en el que ocurre todo, pues sería aquella descripción telemaica del universo. Entonces, es curioso que, aunque las respuestas sean erróneas, responde a lo que entendemos que son las preguntas correctas. Bueno, pues vamos a dar un salto de un par de milenios en el tiempo y vamos a empezar a ver respuestas científicas a estas preguntas. En particular vamos a dedicarnos a la parte de cuáles son las piezas elementales que componen el universo. Es decir, vamos a plantearnos de qué está hecho todo. Voy a tratar de precisar un poco más la pregunta para ir centrando lo que quiero contaros en la charla de hoy. ¿De qué está hecha la materia? Bueno, ¿de qué está hecha la materia? Podríamos decir de qué está hecha la masa. ¿Vale? La masa que compone. ¿De qué está hecha la masa? A mí inmediatamente se me venía eso a la cabeza, pero no nos vamos a referir a esa masa de que está hecha, sino esta masa. Es decir, la masa que forma el universo, la masa que observamos a nuestro alrededor, ¿de qué está hecha? Primera respuesta científica empieza en el siglo XIX con Dalton, que establece lo que hoy conocemos como el primer modelo atómico, donde dice que todas las sustancias estaban hechas por átomos de los diferentes elementos. Pues oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, calcio, etc. Esta idea atómica de Dalton fue realmente revolucionaria y permitió que durante el siglo XIX, es decir, conocer que la materia, que toda la materia a nuestro alrededor está formada por átomos, fue una idea muy revolucionaria en el siglo XIX y permitió que la química avanzase espectacularmente a lo largo del siglo XIX. Permitió entender cómo se combinaban los diferentes elementos para formar moléculas, empezaron a estudiarse cuáles eran los efectos de las diferentes moléculas, las propiedades que tenían. Por ejemplo, hay Humphrey Davy, que he destacado ahí. Además de ser un ejemplo, porque fue uno de los primeros científicos profesionales. Pues, hoy entendemos natural que los científicos nos dediquemos profesionalmente a ellos, pero en el siglo XIX no era para nada lo que la costumbre. Bueno, pues Davy, por ejemplo, se dedicó a estudiar los efectos fisiológicos que tenían los diferentes compuestos gaseosos que podían generar en su laboratorio. Así descubrió el gas de la risa. Y su método de experimentación, absolutamente científico, era que él producía los gases y luego los inhalaba él mismo para ver los efectos que tenía. Entonces, en el caso del gas de la risa, pues lo pasó estupendamente experimentando. Lo malo fue cuando experimentó con el monóxido de carbono, que no fue tan divertido. Sobrevivió de milagro a la inhalación del monóxido de carbono. Bueno, pues Davy y otros muchos científicos durante el siglo XIX fueron aislando los diferentes elementos que hoy conocemos. ¿Vale? Davy, por ejemplo, aisló el sodio, aisló el potasio. Así se fueron aislando cada vez más y más elementos. Y llegó un momento en el que, de que Dalton dijo que la materia estaba formada por elementos, aquello simplificó mucho las cosas. Cuando la lista de elementos ya no lo había explicado con los dedos de las manos, aquello parecía demasiado complicado, hacía falta organizarlo un poco, ¿no? A mí me resulta muy curioso de la historia del siglo XIX de la idea del átomo que la enseñanza de la teoría atómica estuvo prohibida durante la mayor parte del siglo XIX, porque la gente no creía, los científicos no creían que realmente los átomos existieran como entes físicos, sino que era una entelequia que habían inventado que servía para explicar las cosas, pero que no existía realmente.
realmente no se demostró que existían los átomos hasta que alguien no fue capaz de decir cuántos átomos hay en un trozo de materia. Ese alguien, no sé si os suena quién fue, el que midió cuántos átomos hay en una cantidad determinada de materia, fue Einstein, en 1905. No tuvo bastante con la relatividad y con el efecto fotoeléctrico, sino que además midió el número de aguadas. Bueno, pues con esto fue avanzando, se fue acumulando información acerca de más y más elementos, y en la segunda mitad del siglo XIX llegó Mendeleev y dijo, bueno, todos estos elementos en realidad tienen propiedades que si yo los organizo en función de su masa, tienen propiedades comunes, y desarrolló lo que hoy conocemos como la tabla periódica. No fue el primero que lo hizo, pero sí que las ordenó de tal forma que se dio cuenta que faltaban elementos en esa tabla y predijo la existencia de elementos que no eran conocidos hasta entonces. El descubrimiento de la tabla periódica, digamos, el descubrimiento de los diferentes compuestos que forman la tabla periódica y unido al desarrollo de la espectroscopía. La espectroscopía es una técnica experimental que se debe a un descubrimiento de Fraunhofer en 1814, que cuando hizo pasar la luz solar a través de un prisma, vio que se separaba de todos los colores del arco iris, pero aparecían ciertas franjas oscuras en ese espectro. Y bueno, pues se llegó a la conclusión de que esas franjas oscuras se debe a la presencia de ciertos elementos, y cada elemento tiene unas líneas características del espectro. Entonces, observando la luz que emite un cuerpo y viendo las franjas oscuras que aparecen, se puede analizar cuáles son los elementos que forman ese cuerpo. Eso es extraordinariamente interesante porque la tabla periódica de Mendeleev esencialmente estaba hecha analizando la materia a nuestro alrededor, el aire, el agua y sustancias que tenemos en nuestras posibilidades. Pero si nos planteamos la pregunta de qué está hecha la materia a un nivel cósmico del universo, no podemos llegar aquí, no podemos analizar de qué está hecho. Pero sí que tenemos su luz. Y como tenemos su luz, podemos hacer un espectro y podemos analizar de qué está hecho el universo a gran escala. Podemos coger la luz que nos llega de cualquier estrella, hacerla pasar por un prisma, obtener el espectro y saber qué está hecho. Y haciendo eso, somos capaces de deducir que el universo a gran escala está compuesto esencialmente por los dos átomos más ligeros, hidrógeno y helio, y una pequeña cantidad de los elementos más pesados que el helio. Los elementos que conocemos forman la tabla periódica que tenemos aquí, los dos más ligeros, el hidrógeno, que está ahí el primero, el helio, y ahí tenemos todos los elementos que existen en la naturaleza. Para que estemos nosotros aquí, es esencial que no solo exista hidrógeno y helio, sino que exista carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hierro, calcio, etc. Es decir, para que existamos nosotros, para que exista la vida tal como nosotros la conocemos, hace falta que tengamos una tabla periódica compleja como esta. Muy bien, bueno, pues esto resuelve en parte la pregunta que había hecho al principio. ¿De qué está hecha la masa? ¿De qué está hecha la materia? Pues la materia son átomos. Y esa es la respuesta del siglo XIX. Claro, la imagen que he elegido aquí ya adelanta que hay algo dentro de los átomos y algo dentro de algo de lo que está dentro de los átomos y así sucesivamente. Vamos a ver qué hay dentro de los átomos, ¿no? A principios del siglo XX ya, Rutherford descubrió que los átomos básicamente están vacíos y que toda la masa de los átomos está en el centro del átomo, en el núcleo atómico. La investigación acerca de... Ahí empezaría la investigación acerca de la física nuclear. Rutherford fue uno de los grandes científicos dedicados a la física nuclear. Otras contribuciones fundamentales a la física nuclear la hicieron la familia Curie. Esa foto familiar de ahí me encanta porque en esa foto hay 3 premios Nobel. Pierre no tuvo ninguno, probablemente porque falleció antes de que le dieran el premio Nobel, sino también lo hubiera tenido, ya teníamos 4. Marie Curie tuvo 2 premios Nobel por el descubrimiento de la radioactividad y por aislar nuevos elementos químicos. Y esto ya sí que es de traca, ¿no?
su hija Irene también tuvo un premio Nobel, porque durante sus investigaciones ayudó a comprender la estructura del núcleo atómico. La masa de los átomos está en los núcleos, y los núcleos están compuestos por dos tipos de partículas: los protones, que tienen la carga eléctrica, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica, son neutros, por eso se llaman neutrones, en cuyo descubrimiento Irene tuvo un papel fundamental. Bueno, pues ya podemos dar un pasito más. Aquí, la masa de la materia está en los átomos que la forman. La masa de los átomos está esencialmente en los núcleos. La masa de los núcleos es esencialmente la de los protones y neutrones que los forman. Y vamos a tratar de resolver este interrogante, es decir, vamos a tratar de dar algún paso más, ¿no? Antes de eso, he dicho antes, no sé si... He dicho esencialmente la masa de los átomos es la de los núcleos, esencialmente la masa de los núcleos es la de los protones. Ese esencialmente, déjame que lo matice ahora, porque he dicho esencialmente. Porque si yo pusiese en una balanza un átomo en un lado de la balanza y en otro lado de la balanza pusiera lo que compone ese átomo, es decir, un núcleo y unos cuantos electrones, que he puesto por ahí en negro, no sé si se ve, ¿vale? Si pusiera el átomo completo y el núcleo y sus electrones, el átomo pesa un poquito menos, tiene un poquito menos de masa que el núcleo y los electrones por separado. Esa diferencia es lo que los físicos llamamos energía de ligadura. En el caso de los átomos esa diferencia es pequeñísima, pero existe. Y esa diferencia explica por qué es más estable tener un átomo que tener un núcleo y unos electrones separados. El que tiene menos masa, menos energía, es el estado que la naturaleza prefiere. Si cogemos un núcleo y unos cuantos electrones separados, inmediatamente se unirán para formar un átomo que es un poquito más ligero que el suyo. Esa diferencia es prácticamente inapreciable en el caso de los átomos, pero no pasa lo mismo si ahora vamos al núcleo. Si ahora yo cojo un núcleo, ¿vale? Me olvido de los electrones y pongo en este lado de la balanza el núcleo. Y en el otro lado de la balanza los protones y los neutrones sueltos, sin que formen el núcleo. Bueno, pues esa diferencia de masa entre el núcleo y los protones y los neutrones que lo forman, esa diferencia sí es muy importante. Es del orden del 1%. Es decir, el núcleo pesa un 1% menos que los protones y neutrones por separado. Esa diferencia, ese 1%, del orden del 1%, es lo que se conoce como energía de enlace nuclear. Esa energía de enlace tiene una importancia fundamental en la astrofísica, ¿vale? La energía de enlace máxima que existe en todos los núcleos de la naturaleza se da en el hierro 56, el isótopo 56 del hierro. Y eso tiene una consecuencia fundamental. En el núcleo de las estrellas se produce la fusión nuclear de hidrógeno a helio, de helio a carbono, oxígeno, hidrógeno, etc., hasta que llegamos a este, que es el que tiene más energía de neutro, el hierro 56. Y cuando llegamos a ese, las estrellas ya no logran producir más fusión nuclear y ocurre esto. Se produce una supernova. Bueno, pues tenemos los protones y los neutrones. Y ahora déjame que avance y os cuente un poco la línea de investigación en la que yo trabajo. Los protones y los neutrones no son partículas elementales, sino que dentro de ellos hay otras partículas más pequeñas, que es lo que se bautizó como quarks. Un protón, por ejemplo, es un sistema formado por dos quarks A y un cuartavo. Un neutrón, muy parecido, solo que en ese caso sería uno de tipo A y dos de tipo tau. Eso forma los protones y los neutrones. Cada uno de ellos está formado por tres quarks. Y aquí llega el punto sorprendente y sobre lo que quiero llamar la atención en esta charla. Y es que los protones y los neutrones son esencialmente toda la masa del universo. Toda la masa del universo son átomos. La masa de los átomos son los núcleos. Y la masa de los núcleos son las masas de los protones y los neutrones. Pero los protones y neutrones están hechos de quarks cuya masa es prácticamente cero. Eso es uno de los mayores problemas en la física en la actualidad.
Y sobre eso es sobre lo que va el resto de la charla. Es decir, a diferencia de lo que pasaba con los átomos y con los núcleos, si yo cogiera, hipotéticamente, un protón y dos quarks up y uno down en una balanza, se iría al revés que pasaba en todos los ejemplos anteriores. El estado ligado, el protón, tendría más masa que si está suelto. Y eso se debe a que la interacción que existe entre los quarks es una interacción muy particular. Eso es lo que se conoce como interacción nuclear fuerte. Y vamos a ver algunos detalles más sobre ella. De hecho, la diferencia es tan grande que la masa del protón es 100 veces más grande que la de los quarks que lo forman. Es decir, el 1% de la masa del protón son los quarks que hay dentro y el 99% restante es algo que se debe a la interacción entre los quarks. Bueno, entonces, recopilando un poco lo que habíamos visto, el título de la charla era Un universo de quarks y leptones. Y es porque el universo está hecho de protones y neutrones. Los protones y neutrones están hechos de quarks up y down. Y para formar los átomos, además de los protones y neutrones que formamos con los quarks, tenemos electrones. Los quarks up, los down y los electrones, bueno, hay procesos que demostraron que tenía que existir una partícula sin carga eléctrica y prácticamente sin masa que interviniese en los procesos de radiactividad beta. Esa partícula es lo que llamaron neutrino. Quark up, quark down, neutrino, electrónico y electrón forman lo que se conoce como primera familia de partículas. El universo está hecho de quarks y leptones porque estos forman los protones y neutrones de los núcleos y con los electrones tenemos los átomos. Ya, el hecho de que se llame primera familia de partículas adelanta que no de uno. De hecho, pues a través del estudio de los rayos cósmicos, rayos muy energéticos que penetran en la atmósfera y que producen cascadas de partículas, descubrieron que hay, a través de eso, o a través de los experimentos que se hacen en los aceleradores de partículas, descubrieron que hay una segunda familia de partículas para la que también tenemos dos quarks, una partícula parecida al electrón, pero con más masa, y otro neutrino, con otro sabor. Lo que diferencia una familia de otra lo llamaron sabor, con la gastronomía. Bueno, pues ahí tenemos la segunda familia de partículas. Por cierto, dejadme que os diga una cosa, un segundo que lo he dicho antes. El quark tiene una carga eléctrica, si al electrón le da una carga eléctrica menos 1, y le damos 1 a la carga del electrón, el quark up tiene una carga 2 tercios y el down menos 1 tercio. De forma que en el caso del protón tenemos 2 tercios más 2 tercios menos 1 tercio, la que tiene una carga 1. Y en el neutrón sería 2 tercios menos 1 tercio menos 1 tercio, carga 0. ¿Vale? Bueno, el quark C, char, tiene la misma carga que el up y el quark extraño tiene la misma carga que el up. Esa es la segunda familia de partículas. Todavía hay otra más. Una tercera familia de partículas que forma la materia. Está formada por los quarks top y bottom, el leptón tau y el neutrino correspondiente, tau. Esta es, los quarks up, down y el electrón son los que tienen menos masa, los que son más estables. La segunda familia tiene más masa, la tercera familia tiene más masa todavía. Cuanto más masa tiene, más difícil es de descubrir experimentalmente. El último que se descubrió experimentalmente de estas partículas fue el quark top, que se descubrió en el CERN, me parece que en el año 95. Y estas son las tres familias de partículas que componen la materia. Existen estos 6 quarks, estos 6 sabores de quarks y estos 6 sabores de leptón. Y no hay más, hasta donde sabemos. ¿Vale? Pero parece hay pruebas bastante convincentes de que no existe una cuarta familia. O si existiese, tendría que tener una masa gigantesca. ¿Vale? Bueno, pues esto nos da las piezas del ajedrez de la física de partículas. Eso es lo que forma toda la materia. Hasta donde hemos encontrado hoy en día no hemos encontrado nada que esté hecho ni estudiando lo que pasa en los aceleradores de partículas, ni estudiando lo que pasa en el universo a gran escala. En ningún sitio hemos visto nada que esté formado por algo diferente de esas partículas que tenemos.
Esto nos da la primera parte, la pieza del ajedrez. Nos faltan las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Las interacciones que existen entre ellos. Bueno, pues existen esencialmente 4 tipos de interacciones en la materia. Una de ellas, la interacción gravitatoria, de momento la dejamos aparte, porque no la conocemos, y nos quedan otras 3, que son la interacción electromagnética, la interacción eléctrica y magnética, que está mediada por el cambio de luz, de fotones. La interacción fuerte, que se parece mucho, ahora hablaremos de ella, se parece mucho a la interacción electromagnética, está mediada por gluones, que son como los fotones de luz, pero para la interacción fuerte. Y después está lo que se conoce como interacción débil, que está mediada por los bosones W y Z. Y estas partículas son las partículas que, los bosones Gauge, que son los portadores de la interacción. Hay una partícula más, esto es lo que se conoce como el modelo estándar de la física de partículas. Hay una partícula más que todavía he mencionado ahí, y que de la que probablemente todos habéis escuchado hablar, que surge por lo siguiente. Al plantear la teoría, los bosones W y Z deberían tener una masa cero. Sin embargo, experimentalmente se comprueba que no tienen una masa cero, sino que tienen una masa enorme. Para justificar el hecho de que en la teoría tengo que tener una masa cero y que experimentalmente veamos que tienen una masa muy muy grande, Peter Higgs introdujo una nueva partícula conocida como el bosón de Higgs, que es el responsable de que los bosones W y Z y el resto de partículas elementales tuvieran una masa. Hace, creo que ayer, se cumplió el 6º aniversario del descubrimiento experimental del bosón de Higgs. Eso completa lo que hoy en día conocemos como el modelo estándar de la física de partículas. Lo mismo lo he puesto ordenado de otra forma. En la fila de arriba están los quarks y los leptones, lo que forma la materia. En la segunda fila están el fotón, el gluón y los bosones W y Z0. Estos serían los portadores de las interacciones. El fotón es el portador de la interacción electromagnética, el gluón es el portador de la interacción fuerte y los bosones W y Z son los portadores de la interacción débil. Y en la tercera fila está el bosón de Higgs, que es el responsable de que todas esas partículas tengan masa. Y las líneas que los unen, bueno, me quedo con esto. La línea que los une dice qué partícula interacciona con cuál. Por ejemplo, el fotón hace que interacciona con los leptones que tienen carga eléctrica y con los quarks que tienen carga eléctrica. Y con los bosones W que también tienen carga eléctrica. El bosón de Higgs interacciona con todas las partículas que tienen masa. Los leptones, los quarks, los bosones W y Z0. Y así sucesivamente. En particular, fijaros una diferencia que va a ser fundamental. Los fotones no interaccionan consigo mismos, no hay un lazo que vaya del fotón otra vez al fotón. La luz no interacciona consigo misma. Sin embargo, los gluones, que son muy parecidos a los fotones, sí que interaccionan consigo mismos. ¿Vale? Sobre eso vamos a volver dentro de un segundo porque tiene una importancia fundamental. Bueno, pues en el modelo estándar de la física de partículas, algunas anotaciones acerca del modelo estándar. Primero, nos falta en ese modelo describir la gravitación. Porque es muy débil, es mucho más débil que todas las demás interacciones. Eso probablemente es la causa de que no tengamos conocimiento de la gravitación al mismo nivel que para las otras interacciones. Segundo punto que quería destacar es que el bosón de Higgs es el responsable de la masa que tienen todas las partículas elementales, ¿vale? Los quarks, los leptones y los bosones W y Z0. Y por último, y este punto me parece que es precioso acerca de lo que ocurre en este universo, es que las interacciones tienen unos valores fabulosos. Os voy a explicar en un segundo por qué, para tratar de convenceros por qué es tan fantástico que tengan los valores que tienen. Voy a hablar, creo que es la misma fórmula, la masa del protón y la masa del neutrón. El protón, como hemos dicho, está formado por 2 quarks A y un quark tau. Y el neutrón, que es muy similar, 2 quark tau y 1 A. Bueno, vamos a calcular la diferencia entre la masa del protón y la masa del neutrón. La diferencia de masas entre los dos, en principio, la interacción fuerte, la interacción debida a los gluones, predice que los dos tienen la misma masa.
Las diferencias de masa entre los dos, ¿de dónde proceden? Pues habría un término que vendría de la diferencia de las masas de los quarks que los forman, pero como la masa de los quarks habíamos dicho que era solo un 1% de la masa total, eso prácticamente es irrelevante. Después habría un término que procede de la interacción electromagnética. La interacción electromagnética hace que el protón, que tiene una carga total positiva, sea más inestable que el neutrón, que tiene carga cero. Eso quiere decir que esto haría que el protón tuviera más masa, este término, haría que el protón tuviera más masa que el neutrón. Y después nos queda la contribución de la interacción débil. ¿Y cuál es el resultado de sumar todas estas contribuciones? La pequeña diferencia debido a la masa de los quarks. La interacción electromagnética que hace más pesado el protón que el neutrón y la corrección debida a la interacción débil. Pues la masa del neutrón es prácticamente igual que la masa del protón. El neutrón es un 0,1%, precisión, un 0,14% mayor que la del protón. ¿Vale? El neutrón tiene un poquito más de masa que el protón. ¿Y por qué es fabuloso que ocurra eso? Fijaros, el neutrón, como tiene más masa y la naturaleza tiende a los mínimos de energía y de masa, eso hace que el neutrón, cuando está aislado, sea inestable. Un neutrón sufre un decaimiento radiactivo en un protón, un electrón y un antineutrino. Y eso tiene una semivida de unos 15 minutos. ¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? Vamos a suponer que esa diferencia no fuera del 0,14% que hace que el neutrón sea inestable. Imaginaros que fuera al revés, que fuera el protón el que tuviera más masa y el neutrón el que tuviera menos. Entonces el protón no sería estable y el protón decaería. Y si el protón no es estable, las estrellas están hechas de hidrógeno y el núcleo de hidrógeno es un protón. Si el protón fuera inestable, no habría hidrógeno, y si no hay hidrógeno, no hay estrellas. Si no hay estrellas, no hay energía que sea el motor de la vida. Hubiera sido terriblemente diferente. Por lo tanto, nos gusta que sea más pesado el neutrón y por tanto sea el que es inestable. Pero imaginar que esa diferencia no hubiera sido el 0,14%, sino que hubiera sido mucho mayor la diferencia. Tampoco estaríamos aquí nosotros. Si la masa del neutrón fuera mucho más grande que la masa del protón, entonces el neutrón sería tan inestable que ni siquiera serían estables los neutrones en los núcleos atómicos. La cadena, las estrellas funcionan fusionando hidrógeno para producir helio. Si el neutrón fuera mucho más pesado, esa cadena de reacciones que se producen para llegar desde el hidrógeno hasta el helio, desde el helio hasta el carbono, desde el carbono hasta el nitrógeno, oxígeno, etc., no sería posible. Es decir, que la tabla periódica que decía al principio, donde están todos esos elementos químicos que son fundamentales para la vida, depende de este equilibrio delicadísimo entre la masa del neutrón y la masa del protón. Si la diferencia fuera al revés, no habría ni siquiera estrellas. Pero incluso siendo más pesado el neutrón, si hubiera mucha más diferencia, no tendríamos la tabla periódica que tenemos, sino que la carga de núcleo, los átomos que existían en la naturaleza serían mucho menos y probablemente sería incompatible con la vida. Bueno, un último punto. Habíamos dicho que la masa de las partículas elementales se debía al bosón de Higgs, pero la masa de los protones no se debe al bosón de Higgs, sino a la interacción que hay entre los quarks. ¿Cómo es esa interacción? Eso es lo que se conoce como interacción de color. Ahora, dentro de un momento, os contaré por qué. La interacción de color es extraordinariamente extraña. Escapa a nuestra comprensión todavía cómo funciona en detalle esa interacción. Tiene dos características esenciales que son las que hoy en día tratamos de esclarecer los que nos dedicamos a esto. La primera es lo que se conoce como confinamiento. Los quarks forman protones y neutrones, o forman otras cantidades, otras partículas, que se llaman mesones. Pero nunca se ha encontrado en el universo ningún quark que esté aislado. Solo aparecen confinados en el interior de este tipo de partículas. Esta característica se le conoce como confinamiento. Y la otra gran pregunta es por qué, si los quarks no tienen masa, cuando forman un protón, por ejemplo, o cualquiera de las otras partículas que pueden formar, tiene una masa tan grande. ¿Y por qué la masa del protón es 100 veces más grande que la masa de los quarks? Esas son las dos grandes preguntas que están abiertas en la interacción de color. Esta pregunta, por cierto, es lo que es uno de los problemas del milenio
que el Instituto Klein de Matemáticas ha valorado en $1.000.000 de dólares, perdón. Aquel que resuelva alguno de los 7 problemas del milenio, tiene una lista de 7 problemas, le dan un premio de $1.000.000. Dudo que nadie lo consiga antes del Instituto Klein. Pero hay alguno que se ha resuelto. Bueno, ¿cómo funciona esta interacción de color? Os decía al principio que es muy parecida a la interacción electromagnética. La interacción electromagnética ocurre entre cargas eléctricas y las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas. ¿Vale? Por cierto, no sé si alguna vez habéis planteado por qué las cargas son positivas o negativas, porque se dice que la carga es positiva y la carga es negativa. Es algo completamente arbitrario, se llama positiva y negativa, porque cuando las tienes las dos juntas, da cero, da algo que es neutro. Los mediadores de la interacción son los fotones, la luz, y actúa sobre cualquier partícula que tenga carga eléctrica. Y los fotones, la luz, no interaccionan consigo mismos. La interacción entre los quarks es muy parecida. Es lo que se conoce como cromodinámica cuántica o interacción de color. Las diferencias están marcadas en rojo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En vez de existir 2 tipos de cargas, existen 3 tipos de cargas. Y cuando las ponemos las 3 juntas, es neutro. Por eso, a esa propiedad se le llama color. No tiene nada que ver con el color, con la percepción que nosotros tenemos del color, sino que como hay 3 diferentes y cuando juntan las 3 es neutra, eso es lo que ocurre con los colores, le llamamos color a esa característica. Los gluones, que son los portadores de las interacciones, claramente de los fotones, sí que interaccionan entre sí, y esa es la diferencia esencial entre la interacción electromagnética y la interacción de color. ¿Vale? Y eso, el hecho de que los gluones interactúen entre sí, hace que desde el punto de vista matemático sea extraordinariamente difícil resolver esta teoría y que el Instituto Klein haya decidido premiar con $1.000.000 al que lo consiga. Como consecuencia de que los gluones interaccionan entre sí, tenemos estas dos características de la interacción. Los quarks están confinados, siempre en los hadrones, nunca están libres, y el problema de la masa que hemos mencionado. Sobre el confinamiento, los quarks están confinados, en realidad, las predicciones son que los quarks están confinados siempre que esta es una gráfica temperatura frente a densidad. Si estamos a temperaturas bajas y densidades bajas, tenemos los quarks confinados. Hay una forma de que no estén confinados, que es aumentando la temperatura o aumentando la densidad. ¿Y eso ocurre en el universo? Pues sí, ocurre y ha ocurrido. Yo no sé vosotros, pero yo inmediatamente cuando pienso en eso, digo, vale, pues en el centro de una estrella la temperatura es tan alta que seguro que en el centro de una estrella nos salimos de la región confinada por aquí arriba y estamos donde los quarks están deconfinados. Esto se llama plasma de quarks y gluones. Pues resulta que no es ahí donde se encuentra. La temperatura en el centro de la estrella es del orden de millones de grados y esta transición ocurre para temperaturas de billones con B de grados. O sea que ni nos acercamos a la temperatura que hay en el centro de la estrella. ¿Dónde podemos ver la transición al plasma de quarks y gluones? Pues moviéndonos en la otra dirección, aumentando mucho la densidad. Si llevamos un sistema lo suficientemente denso, las partículas están tan comprimidas que los quarks dejan de estar confinados al interior de los hadrones, de los protones y neutrones, y están libres. Y eso se ha predicho, aunque no hay confirmación experimental, que ocurra en el interior de las estrellas de neutrones. En una estrella de neutrones suficientemente masiva, la densidad en el centro de la estrella de neutrones es tan grande que logramos pasar de este punto y pasamos a la fase en la que los quarks están deconfinados. Hay otra oportunidad para este plasma de quarks y gluones, que es que la temperatura sea extraordinariamente alta. Eso hoy en día no ocurre en el universo, salvo en nuestros aceleradores de partículas, donde hacemos colisionar átomos de plomo entre sí, núcleos de plomo entre sí, hasta que ello alcanza unas temperaturas muy altas, pero sí que se supone que en el universo primitivo, unas fracciones de segundo después del Big Bang, la temperatura era extraordinariamente alta y probablemente teníamos un plasma de quarks y gluones que a medida que el universo se expandía y se enfriaba, bajaba en temperatura y pasábamos a tener una transición en la que los quarks pasaban a estar confinados. Volviendo a la primera cosa, habíamos visto que la materia, la masa de la materia estaba en los átomos, la masa de los átomos estaba en los núcleos están hechos de protones y neutrones, cuya masa no está en los quarks, pero sí que están compuestos de quarks. Y nos cabe preguntarnos
¿Cuántas muñecas más hay? ¿Hay algo dentro de los quarks y dentro de los electrones? Pues quedan un par de observaciones clave donde hay vínculos entre la cosmología y la física de la partícula. Una de ellas es que observando la rotación de las galaxias vemos que la velocidad de rotación no se corresponde con la cantidad de materia que existe según lo que vemos, según las estrellas que vemos. Y mientras que nosotros esperaríamos, con nuestro conocimiento de la gravedad, esperaríamos que la dependencia de la velocidad o la distancia al centro de la galaxia siguiera esta curva de pi, lo que observamos es esta otra de aquí. Hay una diferencia espectacular. Hay otras observaciones, pero esta me parece que es espectacular entre lo que esperamos y lo que realmente se observa. Y esa diferencia se asume que hay más materia de la que nosotros vemos en las estrellas. Hay otras observaciones que conducen a pensar también que existe materia oscura. Y el otro detalle que nos queda es que resulta que medidas precisas del ritmo al que se expande el universo nos dice que la velocidad a la que se expande el universo va aumentando con el tiempo. Es decir, que ahora se expande a una velocidad mayor de la que se expandía en el pasado. Lo cual conduce a pensar, pues una de dos, o bien no sabemos cuantificar bien la energía que tiene el universo y tiene más energía de la que nosotros cuantificamos, esa energía que no encontramos, vamos a llamarle, por ejemplo, energía oscura, en cuanto a la materia oscura, o tal vez, y esto es un poco de cosecha, o tal vez es que nuestro conocimiento de la gravitación es incompleto. Por lo tanto, creo que el modelo estándar de la física de la partícula, que he contado así durante la charla, explica todo lo que observamos en el universo, salvo dos pequeñas excepciones. No es capaz de explicar por ahora la materia oscura, aunque hay candidatos, no se ha encontrado cómo casar la materia oscura con nuestro conocimiento de las partículas elementales. Y segundo, la energía oscura. El ritmo de expansión del universo no parece cuadrar con lo que nosotros vemos en las estrellas y en la galaxia. Y a mí esto me recuerda a la situación que había a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En 1900, bueno, cuando acaban los siglos, uno tiende a hacer balance de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, ¿no? Y un poco como un cierre de ¿no? Bueno, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, William Thomson, al que por cierto le dieron el título de Lord, no por sus descubrimientos en termodinámica, que fueron muchos y muy importantes, sino porque se fue en un barco a ayudar a tender el primer cable submarino de comunicaciones entre Europa y América. Fue el que consiguió que el cable no se rompiera al desplegarlo y conseguir comunicarse, conseguir enviar un telegrama al día entre Inglaterra y Estados Unidos, y por eso le dieron el título de Lord. Bueno, pues Lord Kelvin, recopilando un poco el conocimiento que tenía en el siglo XIX, llegó a la conclusión de que la física estaba completa. Y solo había dos nubecillas, dos pequeños problemas que quedaban por resolver. Y esos dos pequeños problemas eran, por una, la radiación del cuerpo negro. No se conseguía explicar cómo un cuerpo que está a una cierta temperatura y irradia energía, la dependencia de la energía que irradia con la longitud de onda. Funcionaba bien en el infrarrojo, pero al llegar al ultravioleta aquello era una catástrofe, de hecho lo llamaron la catástrofe del ultravioleta, no conseguía explicarlo. Y el otro es el fallo del experimento de Michelson y Morley. El experimento de Michelson y Morley trataba de medir la velocidad de la luz respecto al ente luminífico que impregnaba todo el espacio, y el resultado fue negativo. La velocidad de la luz no dependía de la dirección en la que se estuviese propagando. Bueno, esos dos fenómenos, la radiación del cuerpo negro y el fallo del experimento de Michelson y Morley, dieron lugar a toda la física del siglo XX. La radiación del cuerpo negro condujo a la teoría cuántica y el fallo del experimento de Michelson y Morley condujo a la relatividad especial de Einstein. O sea que toda la física, toda la revolución de la física del siglo XX era lo que aparecía como dos nubecillas a Lord Kelvin en el año 1900. Hoy en día tenemos dos nubecillas, que son la materia oscura y la energía oscura. Tal vez no logremos casarlas con nuestro modelo estándar de partículas porque no cabe dentro de él. Y necesitamos una revolución tan grande como la que tuvo lugar en el siglo XX para resolver esas dos nubecillas que quedaban en el panorama de la física del siglo XIX. Y nada más, con eso termino. Eso que vemos ahí en el universo son quarks y leptones interaccionando entre ellos.
¿Me oye? Bueno, si ahí tienen alguna pregunta, por favor la formula ahora y Felipe cuando amablemente nos va a resolver. Sí, la estabilidad, la falta de materia, o sea, si para que, por ejemplo, lo hemos hablado, porque es más estable porque pesan menos, porque en el caso de los cuartos no es así, o sea, porque es más estable. Si no tienen peso por sí solos y sin embargo en el núcleo son súper pesados porque se unen. Porque se unen. $1 millón. Si lo supiera. Es decir, no sabemos explicar cómo ocurre de la misma manera que somos capaces de explicar cómo se forma un átomo. Cuando hacemos simulaciones con ordenadores, encontramos que efectivamente forman un estado ligado y que ese estado ligado no se rompe. Pero no somos capaces de explicar fenomenológicamente cómo ocurre. La teoría es distinta. La teoría es distinta. Sí. Ese es mi hijo que es un apasionado de la física también. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que la gravedad, bueno, una de las partículas teóricamente elementales son los gravitones, ¿no? ¿Cómo integramos ese tipo de partículas con todo lo que nos has contado? No sabemos. El problema de la gravitación es extraordinariamente complejo y a pesar de los intentos que ha habido de integrar la gravitación en el panorama de la física de partículas elementales, es decir, a ver si llego al gráfico. Aquí faltaría, he dicho que estos son los portadores de la interacción electromagnética, interacción de color, interacción fuerte e interacción débil. Faltaría el gravitón, que sería el responsable de la interacción gravitatoria. Pero realmente, para incluirlo aquí, necesitaríamos una teoría cuántica de la gravitación, cosa que hasta ahora no ha sido posible. Probablemente porque al ser tan débil, los efectos cuánticos no tienen un efecto medible muy apreciable y por eso no están ahí. Vale, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Los 3 tipos de familia se dan en todos los casos o en distintos tipos de partículas completamente? Se dan. De las 3 familias, esta es la que tiene menos masa y es la que es más estable. Esta tiene más masa y esta tiene menos masa todavía. Entonces, por ejemplo, si producimos en un acelerador de partículas, producimos un mesón, un muón o un leptón tau, uno de esos, lo producimos en un acelerador de partículas y al cabo de un tiempo muy pequeño pasa al electrón, que es el estado fundamental, que emite energía y se convierte en el que tiene menos masa. Entonces, los que están en la materia que nos rodea a nosotros son los que tienen menos masa, los de esta primera familia. Los otros aparecen cuando hay interacciones de mucha energía. Por ejemplo, en aceleradores de partículas o en eventos en los que haya partículas muy energéticas, como la radiación cósmica que llega a la Tierra o algo así. Digamos, en la materia que nos rodea a nosotros, aquí, hay solo la primera familia, la que tenemos. ¿Alguien más? Vale, bueno, pues entonces, nada, felicitar a los dos ponentes que han estado realmente extraordinarios, estupendo los dos. Y bueno, emplazaros a que os vengáis a las Perseidas el 11 de agosto, o bien contactéis con nosotros a través de nuestro Facebook, en Sevilla, o bien a través de nuestra página web, ¿de acuerdo?